El día de hoy vamos a hablar de lo que es el diagnóstico y tratamiento de la premenopausia y postmenopausia. Para hablar bien de lo que es la menopausia, primero debemos tener una definición, en donde la menopausia va a ser un evento o etapa en la vida de una mujer que marca el final de la vida reproductiva, llegando en forma más objetiva a la ausencia de la menstruación. Eso después de 12 meses de no tener menstruación constante, considerándose natural o fisiológica, la que se presenta también a partir de los 40 años. También tenemos lo que es la postmenopausia, que es un periodo que inicia a partir del año de la ausencia de la menstruación hasta el final de la vida, así como la postmenopausia temprana, que es un periodo de tiempo dentro de 5 años después de la última menstruación, ya sea en forma natural o que haya sido inducida. Hablando de lo que puede ser la prevención primaria para que la menopausia no llegue tan temprano en las mujeres de edad joven, digámoslo de alguna manera, vamos a tener que hay factores no modificables. Por ejemplo, que la raza sea afroamericana o que la menopausia sea inducida o sea una menopausia de inicio abrupto, así como algunos padecimientos crónicos. Pero, por ejemplo, también tenemos unos factores modificables como la obesidad o no mantenerse en el peso ideal, el tabaquismo, el sedentarismo, la escolaridad o el nivel socioeconómico bajo, así como un historial de ansiedad y depresión. Lo que debe de hacer en este punto el personal de salud es que debe de fomentar la modificación de estos estilos de vida saludables, como realizar ejercicio físico regular, tener un buen control de peso, reducción o quitar completamente el tabaquismo y bebidas alcohólicas, lo que puede reducir completamente la sintomatología vasomotora, que puede prevenir, por ejemplo, la osteoporosis en mujeres climatéricas, así como la alimentación rica en calcio, que estos son factores modificables que podemos hacer. Las manifestaciones clínicas son estas. La clasificación para entender lo que es la cronología del envejecimiento reproductivo de la mujer, reconocido como Strauss, es útil para qué? Para determinar los cambios clínicos, los cambios hormonales o endocrinos y los cambios reproductivos, lo cual se contempla en ciclos menstruales, síntomas, mediciones, FSH, LH, inhibida BH, hormona antimillerina y cuenta folicular. Esta escala lo que va a hacer es evaluar a la mujer y clasificar por medio de esta clasificación Strauss en qué etapa se encuentra, debiendo clasificarla de acuerdo a cada caso en etapa reproductiva, transición a la menopausia o perimenopausia, postmenopausia. El diagnóstico de la menopausia se establece por la ausencia de menstruación por 12 meses consecutivos ininterrumpidos o más en una mujer que aún tenga útero. La escala de Strauss también maneja es lo que está en la tabla de la derecha, que es, por ejemplo, el abuso de sustancias, dejar el tabaquismo, seguridad del alcohol y drogas, alcoholismo y abuso de drogas, la dieta y el ejercicio, limitar el consumo de grasas, mantener el equilibrio calórico, consumir una dieta a base de granos, frutas, verduras, etcétera, asegurar un consumo adecuado de vitaminas y minerales, específicamente de calcio, resaltar la importancia de la actividad física regular, así como prevención de lesiones, como utilizar cinturones de seguridad, evitar caídas, entre otras cosas. En conducta sexual hablamos de instruir a la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Eh, ¿Cómo lo vamos a lograr? Con la utilización de métodos de barrera, como son los condones o condones femeninos, evitar conductas sexuales de alto riesgo, así como prevenir los embarazos no deseados con un método anticonceptivo que va a ser a elección de cada persona. Y por último tenemos lo que es la salud mental, que es hacer hincapié en la importancia
de las visitas, por ejemplo, de salud dental, disculpen, que es hacer hincapié en la importancia de las visitas regulares al dentista, utilizar hilo dental, cepillar los dientes diariamente, con pasta que contenga fluoruro. Las manifestaciones del síndrome climaterio van a enumerarse en 4, que son los trastornos menstruales, los síndromes vasomotores, que van a ser lo que son los bochornos y sudoraciones, así como manifestaciones genitourinarias. También hay trastornos psicológicos, que significa que va a haber cambios en el estado de ánimo, así como ansiedad, depresión o alteraciones en el patrón de sueño de la mujer. En cuanto a los estudios de gabinete, vamos a hablar que niveles arriba de 25 unidades sobre litro de hormona folicular estimulante, o sea, FSH, se observan en transición a la menopausia y en la posmenopausia, siendo la amenorrea por más de 2 meses lo que va a marcar la menopausia. Así también la hormona antimüllerina, producida por la glándula folicular, que va a expresar el reclutamiento folicular y la reserva folicular ovaria. A menos número de folículos va a haber un menor nivel de esta hormona antimüllerina en la sangre, lo que va a causar alteraciones que van a ser observadas en la transición de la menopausia y la posmenopausia. Aquí las mediciones hormonales en saliva no son útiles para la práctica clínica porque los valores son cambiantes de día a día, incluso todo el tiempo. El metabolismo, por ejemplo, hablando de otra cosa, el metabolismo de lípidos, o sea, como la glucosa y la distribución de grasa en el centro del cuerpo, se alteran en la transición de la menopausia y la posmenopausia, lo que incrementa el riesgo cardiovascular y aumenta las posibilidades de que una persona pueda llegar a tener un síndrome metabólico. Cabe destacar también que en la menopausia se observa una reducción importante de masa ósea. Esta va a ser correlacionada con el nivel bajo de estradiol sanguíneo, por lo que debe de considerarse la posibilidad de osteoporosis en la posmenopausia. Por eso se hace hincapié en que mujeres de 40 años en adelante empiecen a consumir lo que son los suplementos de calcio para evitar la osteoporosis. Hablando de lo que es el tratamiento de las alteraciones de la transición de la menopausia o posmenopausia se divide en farmacológico y no farmacológico. El farmacológico va a contener 2 subgrupos: el tratamiento hormonal en base a estrógenos y o también progestágenos. El no hormonal, que van a ser inhibidores de la recaptura de serotonina y norepinefrina, como la clonidina, gabapentina o veraliprinda. Aquí se debe de ofrecer de primera línea el tratamiento hormonal, que sería estrógenos o estrógenos prostagénicos, y no hormonal cuando haya una contradicción. Para el tratamiento de las alteraciones de la transición de la menopausia o posmenopausia, la terapia hormonal ha demostrado ser la más eficaz para el control de los síntomas vasomotores y la atrofia urogenital en el climaterio. Además, la principal indicación para el uso de el tratamiento hormonal para controlar las alteraciones del climaterio serían los síntomas vasomotores, ¿no? Como los bochornos, sudoraciones y taquicardias que puede llegar a haber, así como la atrofia vulvovaginal, que es dolor al coito, quemazón, resequedad, así como la prevención de osteoporosis en la posmenopáusica en pacientes con factores de riesgo, para que pacientes que ya de por sí tengan un factor de riesgo para osteoporosis, siempre y cuando no exista una contraindicación para esto. Dentro de la terapia hormonal está lo que son los esquemas hormonales.
De acuerdo a la forma de administración del estrógeno y la progesterona, existen diferentes esquemas de estos que pueden estar combinados, como por ejemplo la terapia cíclica, la cíclico combinada, continuo cíclico ciclo largo, continuo combinado, intermitente combinado. Ahora bien, la duración de los estrógenos y progestágenos identificará el tipo o esquema de tratamiento hormonal. Como a continuación puedo comentarles que, por ejemplo, la terapia cíclica, que son estrógenos de 1 a 25 días más progestágeno los últimos 10 a 14 días después de haberse iniciado los estrógenos, o los cíclicos combinados, que serían estrógenos de 1 a 25 días y progestágenos de 1 a 25 días junto con los estrógenos. También el continuo cíclico secuencial o de ciclo largo sería estrógenos diariamente y progestágeno por 14 días durante 2 a 6 meses. El continuo combinado se refiere a estrógeno más progestágeno diariamente sin descanso ni interrupción. Y por último, el intermitente combinado es en donde los estrógenos se dan diariamente y el progestágeno 3 días con 3 días de descanso. Pero como en toda terapia farmacológica, vamos a tener contraindicaciones. Aquí la FDA reporta como contraindicaciones de la terapia hormonal las siguientes causas, así como el cáncer de mama, condiciones malignas dependientes de estrógenos, sangrado uterino normal de causa desconocida, hiperplasia endometrial no tratada, tromboembolismo venoso, idiopático o previo, enfermedad tromboembólica arterial, cardiopatía isquémica, hipertensión arterial no controlada, enfermedad hepática, hipersensibilidad a los fármacos o a los excipientes de la terapia hormonal, así como la porfiria cutánea, que esta es una condición absoluta en la que no se va a poder dar tratamiento hormonal. Hablando de lo que es el tratamiento no hormonal, estos van a ser los fármacos no hormonales que han demostrado algún tipo de eficacia para atenuar los síntomas vasomotores, como los bochornos que estábamos hablando antes, y se van a dividir en dos grupos, que serían fármacos como los inhibidores de recaptura de serotonina y norepinefrina, así como la clonidina, gabapentina y veraliprida. Y también está como segundo punto la fitoterapia. Esto va a ser prácticamente dietético, ya que vamos a encontrarlo, por ejemplo, en las isoflavonas que se encuentran en la soya, el ginseng, el camote mexicano, la valeriana y derivados de la soya, como isoflavonas, genisteina, daidzeina, linganos, cereales, frutas, vegetales y semillas, así como cumestanos que se encuentran en la alfalfa. La terapia no hormonal está indicada cuando existe una contraindicación para la misma terapia hormonal. En el control del síndrome vasomotor o en pacientes que no aceptan la terapia hormonal, mostrando una mayor utilidad en paciente con síntomas vasomotores leves, lo que significa que el tratamiento no hormonal es cuando la mujer presenta síntomas, sí, pero los presenta en un menor grado de molestia, por así decirlo. Hablando de lo que es la fitoterapia, los productos de fitoterapia utilizados en este grupo son las isoflavonas,
que son encontradas en la soya, como ya lo habíamos comentado, el camote mexicano, la valeriana, los derivados de la soya, liganos, cereales, frutas, vegetales, semillas, comestanos que se encuentran en la alfalfa. Y eso sería todo. Gracias.